Los cables Ethernet son el tipo de cable más común que encontrarás en tu vida cotidiana. Conectan físicamente tu router con tu computadora, consola de videojuegos o televisor inteligente mediante un conector rectangular llamado RJ45. Por dentro tienen 8 cables de cobre organizados en 4 pares trenzados entre sí, y ese trenzado no es casualidad, evita que las señales se contaminen entre sí, logrando que los datos lleguen limpios y sin errores. El resultado es una conexión más estable que el Wi-Fi y además son muy económicos de fabricar. Vienen en categorías, el Cat5e soporta hasta 1 gigabit por segundo, suficiente para streaming 4K y gaming. El Cat6 llega a 10 gigabits y es el recomendado hoy para hogares y oficinas. El Cat8 alcanza 40 gigabits, pero es territorio de centros de datos. Su única limitación importante es la distancia, funcionan de forma óptima hasta 100 metros, después de eso la señal se debilita y se pierden datos. Los cables coaxiales son esos cables cilíndricos y gruesos que históricamente han llevado la señal de televisión por cable a los hogares. Por dentro tienen capas concéntricas, un núcleo sólido de cobre en el centro que transporta la señal, una capa aislante de plástico alrededor, luego una malla metálica que actúa como blindaje electromagnético, y finalmente una cubierta exterior de PVC. Ese blindaje es su gran ventaja, ya que resiste muy bien las interferencias del entorno y mantiene señales fuertes a distancias mayores que el Ethernet. Por eso los proveedores de Internet lo siguen usando para ese tramo final desde el poste de la calle hasta tu hogar. Con el estándar moderno DOCSIS, pueden transportar hasta 10 gigabits por segundo, manteniéndolos completamente vigentes hoy. Los cables de fibra óptica son fundamentalmente distintos a todos los anteriores porque no transmiten electricidad sino luz pura. En su interior hay un hilo de vidrio ultrapuro tan delgado como un cabello humano, de apenas 8 a 10 micrómetros, por donde viajan pulsos de luz láser que codifican la información digital. La luz se mantiene dentro del núcleo gracias a un fenómeno llamado reflexión interna total, rebotando contra las paredes del vidrio mientras avanza hacia el destino. Sus ventajas son enormes, en velocidad, pueden mover varios terabits por segundo. En distancia, la señal viaja más de 100 kilómetros sin amplificación, frente a los 100 metros del Ethernet. Y en interferencias, son completamente inmunes a rayos, motores, antenas o líneas de alta tensión, nada de eso afecta a la luz dentro del vidrio. Por todo esto son el estándar de las grandes telecomunicaciones y la infraestructura troncal de Internet a nivel global. Los cables submarinos son tendidos de fibra óptica especialmente reforzados que descansan en el fondo del océano y conectan continentes entre sí. Actualmente hay más de 500 operativos en el mundo con una longitud combinada superior a 1.4 millones de kilómetros, suficiente para rodear la Tierra más de 35 veces, y manejan el 99% de todo el tráfico internacional de datos. Miden entre 50 y 70 milímetros de diámetro, no por las fibras en sí que siguen siendo delgadas como cabellos, sino por todas las capas de protección necesarias para sobrevivir en el fondo del mar, acero de alta resistencia, cobre para alimentar los repetidores, polietileno para impermeabilización y armadura contra la presión de miles de metros de profundidad, corrientes, actividad sísmica, anclas de barcos e incluso mordidas de tiburones. Cada 50 a 100 kilómetros incorporan repetidores que amplifican la señal y la retransmiten, garantizando que llegue intacta al otro lado. Su gran ventaja frente a los satélites es la latencia. Mientras un satélite geoestacionario introduce entre 500 y 700 milisegundos de retardo por la distancia que recorre la señal, un cable submarino conecta continentes con apenas 60 a 100 milisegundos. Lo que hace posibles las videollamadas fluidas, el gaming intercontinental y las transacciones financieras en tiempo real.